Saludos cordiales, estimados colegas. Les saluda el docente digital. Y regresamos con este nuevo video para hablarles acerca de la contratación docente del año 2024. Esta es la nueva propuesta de Minedu después de un largo concurso de nombramiento, el más largo de la historia que se ha desarrollado en nuestro país. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Recordando, el contrato docente del año 2023 ha sido aprobado según el Decreto Supremo, la 001-2023 Minedu. En su artículo 10 nos especifica estas tres etapas, o dos etapas en este caso. Y a través de este Decreto Supremo se ha derogado los demás decretos supremos para los años anteriores que se ha ido desarrollando, ¿no? El Decreto Supremo 00015-2020 Minedu y el Decreto Supremo la 001-2022 Minedu. Como hemos visto, miren, entonces se espera que para el año 2024 salga un decreto supremo, ¿no? Esperemos también que sea la 001-2024 Minedu, ¿no? Según si vemos esta misma secuencia. Pero comencemos. ¿Cómo ha sido el contrato docente en el año 2023? Se tenía una primera etapa, por resultados ¡pum! Y de igual manera, la segunda etapa, la evaluación de expedientes, ¿ya? En este caso, para la primera etapa, participaban los postulantes que rindieron la prueba única nacional, de acuerdo al cuadro de mérito que publica la UGEL. Y esta se desarrollaba la tercera y cuarta semana de enero. Los requisitos eran, para la presente etapa, los postulantes presentan sus documentos ante la UGEL correspondiente. Para el caso del desempate del comité establece el procedimiento de acuerdo a los criterios establecidos en la presente norma. Una vez establecido el desempate se procede a la adjudicación por orden de mérito y la emisión del acta correspondiente y la resolución de contrato. La segunda etapa era la evaluación por expediente. Participaban o se convoca cuando se agotan los cuadros de mérito de la PUM y existen plazas vacantes desiertas. Todo el mes de febrero se desarrollaba esta segunda etapa. Los requisitos justamente se presentan los postulantes con título pedagógico, bachiller en educación, egresado en educación, estudios concluidos o no concluidos en educación, titulados o con estudios concluidos o no concluidos en carreras no pedagógicas y, excepcionalmente, para instituciones educativas EIB, personas con quinto de secundaria y experiencia laboral. Esos eran los requisitos. Estas eran las dos etapas. Pero había un caso particular, contrato por situaciones diferenciadas, en la que participaban. En la presente se realizan contratos docentes en las siguientes situaciones o particularidades. ¿Cuáles eran? En plazas que se ubican en instituciones educativas por convenio o instituciones educativas que tienen la facultad de proponer. Entonces ahí no se podían presentar los que habían ganado, ¿no? En este caso los que se encontraban en la PUM o evaluación por expediente, ¿no? Son particulares, ¿no? Situaciones diferenciadas, ¿no? Particulares. En plazas vacantes del área curricular de educación religiosa a propuesta de la ONU. Aquí, las horas del área curricular de educación física del nivel primaria, igual o menor a 12 horas, a propuesta del director de la institución educativa. En esos casos también había esos contratos. Propuesta de plazas vacantes por reemplazo con vigencia de hasta 3 meses a propuesta del director de la institución educativa, las cuales incluyen las licencias por maternidad de 98 días. Entonces, en ese caso también podían proponer. Fíjense, la norma aquí lo establecía. En las bolsas de horas iguales o menores a 20 horas que resulten desiertas en la primera etapa previa propuesta del director de la institución educativa. Bien, colegas, entonces esta era la organización del contrato docente del año 2023. Ahora, la propuesta que se tiene son estas, ¿no? Primera etapa, la renovación docente. ¿Quiénes van a participar? Docentes con vínculo laboral consecutivo mínimo de 3 meses, en la misma vacante, contabilizado hasta el último día hábil del mes de diciembre del 2023. Muy bien. Entonces, en esta, estimados colegas, ¿quiénes se van a renovar? Bueno, los colegas que aún no se lograron nombrarse. Y aún esa plaza está vacante, ¿no? Y ellos han trabajado hasta el último día del mes de diciembre. Entonces, ellos están en la posibilidad de renovarse. Los requisitos, bueno, si uno no desea renovarse en la misma plaza, presenta su desistimiento según el anexo 18 en la fecha del cronograma regional.
Recordemos que el Ministerio de Educación saca un cronograma nacional, pero de acuerdo a ello, cada Dirección Regional de Educación establece, ¿no?, sus pautas. Bueno, puede ser la misma o una situación diferenciada de 2 o 3 días, ¿no? Si deseo renovar, entonces se evaluará mi desempeño y el cumplimiento de las condiciones dispuestas en el numeral 29.1. Al término de la evaluación de desempeño, el director debe presentar a la UGEL la solicitud de renovación con los anexos 8, 9, 10, 11, 12 y 19 suscrito por el docente. Entonces, este es el caso de la renovación docente, estimado colega. Bien. Ahora, la etapa 2 ha de ser el contrato por la prueba nacional. Docentes que rindieron la prueba nacional del año 2022 deberán presentarse en las UGELs de su inscripción. Muy bien. Tener menos de 65 años hasta antes del inicio de la vigencia del contrato, el cumplimiento de requisitos dispuestos en el anexo 3 de la resolución viceministerial 081-2022 Minedo, ya que esta es la norma matriz justamente que está rigiendo para el nombramiento, de igual manera el contrato docente, estimados colegas. Entonces, de acuerdo a ello, a este documento se van a regir para emitir un decreto supremo en el año 2024. El título debió haberse emitido hasta el 5 de julio del 2022. Entonces, colegas, este es un caso particular. Colegas que no se hayan titulado antes de esta fecha, entonces no podrán tanto trabajar como contratado. Y este mismo caso se está viéndose para el nombramiento docente del año 2022. Sobre este caso hablaremos en un video posterior. Los anexos 8, 9, 10, 11, 12 y 19 de la presente norma, llenar esos anexos. Y esta es la que se implementa: copia de DNI, el acto resolutivo que dispone el registro del título pedagógico y, en el caso de ser postulante extranjero, su carnet de extranjería y su permiso para laborar en el Perú. Eso es para los extranjeros y de igual manera para los nacionales, ¿no? Registro del título pedagógico. Bien, en este caso se implementa aquí la etapa 3, contrato por expediente, como bien sabemos, ¿no? Son estas mismas dos, pero aquí se implementa la renovación docente. Bien. El por expedientes, ya sabemos, ¿no?, la misma forma como se ha ido trabajando año tras año. Postulantes con título pedagógico, bachiller en educación, egresado en educación y excepcionalmente, para mencionar categorías A y B, personas con quinto de secundaria y experiencia laboral. Bien. Requisitos: tener menos de 65 años hasta antes del inicio de la vigencia de su contrato, el cumplimiento de algún perfil del orden de prelación del anexo 6 de la norma de contrato docente y otros documentos que pueden otorgarle puntaje según el anexo 3 y 14. Los anexos 8, 9, 10, 11, 12 y 19 de la presente norma, y la misma situación como se ha visto en la prueba nacional, por contrato por prueba nacional. Muy bien. Esas son las 3 etapas, estimado colega, del año 2024 para el proceso de contrato docente. En las disposiciones generales, la que se va a implementar son los siguientes aspectos. Tanto en las definiciones, por ejemplo, el contrato docente es el acuerdo suscrito, ¿no?, entre la UGEL y el docente adjudicado de la vacante, bueno, en este caso, y ambas establecen las obligaciones correspondientes. El contrato es de plazo determinado, ¿ya?, con vigencia igual o mayor a 30 días calendario y que no exceda el término de un año fiscal. Y un año fiscal termina justamente el último día del año correspondiente. Reconocimiento de pago, documento mediante el cual se reconoce el pago por labor efectiva de un periodo menores a 30 días calendario realizado por un docente contratado. El comité. Aquí se implementa. Las actividades deberán realizarse únicamente presencialmente. Recordemos que en los procesos anteriores, el Ministerio de Educación ha dado la potestad a cada UGEL, a cada ADRE, que realicen ya sea de manera presencial o de manera virtual. Y en muchas UGELs se ha llevado de manera virtual. Y en este caso se está pidiendo, va a ser de manera presencial estrictamente. Deben tener un mínimo de 3 integrantes, siendo necesariamente uno de ellos presidente. El comité, durante la evaluación del expediente, verificará los títulos pedagógicos en la plataforma de consulta pública de grados y títulos de educación superior que habilita Minedu y los títulos universitarios en SUNEDU. Muy bien. En las disposiciones específicas se tiene también lo siguiente. El postulante o su representante que no se presente en el acto de adjudicación o que estando presente decide no adjudicarse una vacante, mantiene latente su ubicación en el cuadro de mérito, en espera de nuevas vacantes que se generen. Eso hemos visto, ¿no?, en los años anteriores, esta misma situación. Y dice aquí, se implementa lo siguiente: esta acción puede ser desarrollada en una única oportunidad. En caso de generarse un segundo llamado y no está presente o estando presente decide no adjudicarse, queda retirado del cuadro de mérito. Esta es una de las implementaciones, estimado colega.
Los años anteriores, uno podía estar todo el año presente, ¿no? Y no le podían sacar fácilmente porque la norma no lo permitía. Pero en este caso sí se va a poder. Aquel colega que no está presente, se le retira y otro colega puede adjudicarse rápidamente. Muy bien. El postulante que no haya podido adjudicar o haya sido declarado no apto en su única postulación de la etapa de evaluación de expedientes podrá volver a postular en otra convocatoria, en una UGEL distinta o en un área distinta de su primera postulación en la misma UGEL. Esa también se implementa, estimados colegas. En las contrataciones por situaciones diferenciadas, en caso de ampliación de licencia o motivo de ausencia del titular, el director de la iniciativa solo podrá proponer la ampliación de contrato hasta por 30 días más. Por lo cual, en caso de que la ampliación de licencia supere dicho periodo, esta deberá ser adjudicada por el Comité de Contrato de la UGEL, del cuadro de mérito, de la prueba nacional o evaluación de expedientes según corresponda. Entonces, estimados colegas, estas son las implementaciones correspondientes. Y sigamos. El anexo 06, el Minedu, según aprobará los primeros 3 o 4 órdenes de prelación iniciales. Solo aprobará, ¿no? De acuerdo a esos 3 o 4 órdenes de prelación iniciales. En caso que se persista que la plaza siga desierta, la DRE, en coordinación con su GELes, deberán establecer un perfil para este contrato en este caso. ¿Ya? La experiencia laboral docente se considera la realizada en el cargo de profesor de las diferentes modalidades, nivel, ciclo, área curricular y especialidad de EB o ETP. Las resoluciones de felicitación válidas en la evaluación de expedientes son las resoluciones ministeriales y las resoluciones emitidas por la DRE o UGEL, según corresponda, por desempeño o trabajo destacado en el campo pedagógico. Y aquí se tiene algo importante, se retira el puntaje por diplomado, al no ser posible la verificación de su autenticidad durante la evaluación de expediente. Entonces, en este caso, los diplomados ya no van a ser tomados para el proceso de contrato docente 2024, estimado colega. Y la causal de resolución de contrato se incorpora aquí, tener con medida de separación preventiva o retiro cuya duración sea mayor de 60 días contabilizada desde el día siguiente de su notificación, estimado colega. Y el profesor cuya vigencia de contrato por ausencia temporal del titular tenga una duración de 30 días, al concluir su vínculo laboral, retorna al cuadro de méritos de la contratación por resultados de la prueba nacional o por evaluación de expedientes, según corresponda, respetando el puntaje obtenido para que pueda ser considerado en las convocatorias posteriores que se realicen, ¿no? De acuerdo a las plazas que van apareciendo. Y derechos que se incorpora en este proceso de contrato docente de 2024. Licencias por enfermedad en estado grave o terminal occidente grave de familiar directo y para realizarse exámenes oncológicos preventivos anuales. Esas son las licencias que se incorpora y los permisos para rendir la prueba nacional y para desarrollar la observación en aula del concurso de ingreso a la carrera pública magisterial durante el año 2024. Muy bien, estimado colega, estas son las nuevas modificatorias para el año 2024, pero estas es la propuesta de Minedu y justamente estas se van a aprobar según el decreto supremo, posiblemente la 001-2024 Minedu. Muy bien, esperemos que este contrato docente no tenga otras nuevas novedades y si es que hay, que sea para bien para los colegas que aún no se han nombrado y que siguen en este proceso de contrato docente. Un abrazo a la distancia, estimados colegas. Recuerda suscribirte a nuestro